Hay textos de la Escritura que exaltan una serie de actitudes o comportamientos para que sean exhibidos por nosotros los creyentes. Nos muestran ciertas virtudes que nosotros como creyentes y por amor al Señor, como respuesta a nuestro compromiso con el Señor, debemos mostrar en nuestras vidas. Y son una forma de glorificar a Dios y obedecerle. Hay muchas listas de estas virtudes a lo largo de la Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a prestar atención a una de esas virtudes, como ya les he dicho, es la fe. En la primera porción de la Escritura que vamos a leer está en Primera de Corintios 13, versículo 13. Leo para ustedes: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Otro texto que quisiera que consideremos es Apocalipsis 2:19, donde se dice en una de las iglesias: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En Primera de Timoteo 6 también aparece otro listado que sugiere una serie de virtudes que el cristiano debe exhibir. Primera de Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Gálatas 5:22 es otro pasaje bastante conocido donde se habla de acerca del fruto del Espíritu Santo. Y Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y otro pasaje también bastante conocido está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, del 5 al 8. Y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de esta enseñanza hablaremos de tres cosas. En primer lugar, vamos a hablar un poco de qué es una virtud. Luego hablaremos acerca de cómo es posible entender la fe como una virtud. Y al finalizar, vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas acerca de cómo vivir una vida virtuosa en la que la fe florezca. Entonces, en primer lugar, hablaremos de qué es una virtud. Todos aquí podemos tener una idea de lo que significa virtud. Yo digo virtud y ustedes inmediatamente creo que captan una idea de qué es eso. No es una palabra extraña, no es una palabra que nunca antes no hayan escuchado. Sin embargo, es una palabra con mucho desuso en nuestra sociedad actual. Escuchamos hablar de virtudes cuando se dice que un jugador de fútbol es muy talentoso. O escuchamos hablar de virtuosismo cuando se dice que un músico es muy bueno ejecutando su instrumento. Pero en cuanto a la dimensión humana, en cuanto al comportamiento humano y social, es muy poco lo que se escucha a veces hablar acerca de virtudes. Vivimos en una época de antivalores, donde se dice o se intenta mostrar que un individuo realmente es libre y está alcanzando todo su potencial cuando vive de acuerdo a su propia idea de lo que debería ser vivir. Hay personas que
usted de pronto los ha escuchado en público, que dicen algo y se están despidiendo, por ejemplo, y dicen, yo les pido perdón si en algún momento les he dicho algo fuerte, pero es que yo soy real. Es eso, es si tú vives de acuerdo a tu propia idea de lo que es vivir, no importa si eso causa daños, no importa si eso al final es malo, pues al final la idea de bien o mal depende de lo que cada quien crea. Entonces, no se puede hablar de virtud. Simplemente se puede hablar en esta sociedad de lo que cada quien considere que es bueno para él. Vivimos entonces en una sociedad que exhibe vicios y superficialidades, y esos vicios, esos excesos están a la orden del día. Hablar de virtud es solo un mal chiste para nuestra sociedad. Ahora, ¿qué significa virtud? Empecemos con una definición un poco de diccionario. Etimológicamente, la palabra virtud viene del latín virtus, que significa fuerza o vitalidad. En el griego, la palabra que en nuestras Biblias en muchos lugares se traduce como virtud es la palabra arete, que trae la idea de excelencia, algo que es excelente. Esta discusión acerca de las virtudes se remonta mucho atrás en la historia, y gran parte de las discusiones modernas giran en torno, están muy influenciadas por las ideas de filósofos como Platón y Aristóteles. Entonces ya tenemos una idea básica un poco clara de lo que significa virtud. Pues vemos que virtud está relacionada con fuerza, vitalidad y excelencia. Pero entonces miremos el desarrollo que por personajes como Platón y Aristóteles hicieron de esa idea, y luego matizaremos eso con qué dice la escritura con respecto a eso, si podemos o no estar de acuerdo con esas ideas. Entonces la idea griega de la virtud, empezamos con Platón, y Platón considera la virtud como una serie de características que nos permiten alcanzar la excelencia y por tanto la plenitud. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea de Platón de la excelencia y la plenitud? Pues bien, Platón, recuerden, habla del mundo de las ideas. Para él la plenitud está en alcanzar una excelencia del alma. Él lo habla como son virtudes innatas que pueden desarrollarse en el hombre basados en una buena educación y una buena reflexión filosófica. Es decir, el hombre es bueno, nace bueno, y con la educación y demás puede pulir, desarrollar un poco esas virtudes para poder alcanzar esa excelencia. Entonces, para Platón la virtud se encuentra en el alma, y esta puede ser purificada o perfeccionada con la educación y la reflexión filosófica. La virtud se convierte en el medio para lograr ese propósito que para Platón es la realización del alma. La virtud es un medio para alcanzar entonces el propósito de la vida, que es esa realización del alma sobre lo material. Ahora, ¿qué decimos a esta idea de virtud? Pues bien, nosotros tenemos una posición fundada en la Escritura en la que sabemos que el hombre no necesariamente es bueno, y quiero hablar de bueno en términos tanto absolutos como relativos. Nosotros creemos en la depravación total, y muchos de ustedes conocen esa doctrina. Creemos que el pecado ha afectado todas las facultades del hombre. Ahora, eso no quiere decir que el hombre sea todo lo malo que puede ser, simplemente quiere decir que el pecado ha afectado todas las facultades del hombre. ¿Ok? Entonces, no podemos estar de acuerdo con que el hombre innatamente es virtuoso y bueno, y que solo necesita educación para poder, buena educación para poder mantenerse en ese estado. Ahora, la educación, y ha sido una de las ideas bandera de nuestra sociedad hoy en día. Muchos pensadores dicen el mundo cambia y el mundo mejora si nos educamos mejor. Si brindamos educación a la gente, esto va a mejorar. Yo quisiera parafrasear un poco a W. Tozer. Él hace una crítica hacia la ciencia y hacia el progreso de la ciencia que encaja muy bien a ese concepto de que con educación el mundo puede mejorar, que es un poco la idea de Platón. La virtud se alcanza por medio de la educación y la reflexión.
podemos decir que vivimos en un mundo más educado que el mundo de Platón, por lo menos per cápita. Y con toda razón eso es una sensación que todos tenemos. Hoy en día hay mucha gente que va a la escuela, que termina la escuela, que sabe leer, sabe escribir, sabe usar un computador. Mucha gente conoce más de un idioma. Hay universidades públicas, hay colegios públicos, hay instituciones que se dedican a brindar ayudas, becas y demás. Pero pretender que con títulos y certificaciones se hacen hombres buenos es una completa mentira. La educación enmascara vicios, pero no vuelve a los hombres virtuosos. Ahora, no estoy diciendo que la educación hace a los hombres malos. El punto es que los hombres ya son malos. Entonces, no podemos decir que la educación nos hace malos, pero tampoco no podemos decir que nos hace mejores. Solo lo hace educado. Y eso nos prepara para simplemente pecar de nuevas formas más sutiles cada vez. Entonces, digamos, nuestro principal asunto con la definición de Platón está un poco sobre el tema de si esas cualidades son innatas o no. Pero vemos algo interesante, y es que Platón conecta la idea de virtud con la idea del propósito. La conecta con la idea del propósito de la vida. Ahora, tampoco estamos un poco de acuerdo con la definición de propósito de la vida, pero es rescatable por lo menos eso. Ahora, Aristóteles, discípulo de Platón, también mantiene algunas ideas de su maestro, pero se aleja un poco en el desarrollo. Para Aristóteles, la virtud es un hábito que se desarrolla como consecuencia de la práctica y el aprendizaje. Pero ya Aristóteles lo plantea un poco más en el terreno del comportamiento. Para Aristóteles, la virtud se debe desarrollar por medio de la repetición de acciones correctas. La repetición de acciones correctas produce virtudes, y la repetición de acciones incorrectas entonces produce vicios, que serían el opuesto a las virtudes. Ahora, en Aristóteles también hay una idea muy fuerte que es la idea de la felicidad, y él dice que para alcanzar la felicidad se debe vivir una vida virtuosa. Entonces, el fin del hombre es alcanzar la felicidad, y por lo tanto la virtud se convierte en un fin en sí mismo. Ahora, la idea de felicidad depende de cada quien. Ahora, ¿qué podemos decir como creyentes a estas ideas de Aristóteles? Bueno, vemos en común, por ejemplo, que conecta también la idea de virtud con la idea de propósito de la vida. Claro, en el uno era la realización del alma, pero aquí en Aristóteles vemos que es la felicidad, alcanzar la felicidad, la búsqueda de la felicidad. Bien, en primer lugar, hay un asunto en el que nos distanciamos un poco sobre la definición de la virtud. Las virtudes, como Aristóteles las plantea, son hábitos que se repiten. Buenas acciones, buenas decisiones, buenas actitudes, buenos comportamientos, que al repetirse forman en la persona una esencia de ser, una forma de ser que hace parte de esa persona. Y que por lo tanto entonces a esa capacidad que esa persona quiere por esa repetición le llama virtud. Ahora, en la literatura cristiana, a eso no siempre se le ha llamado virtud. Pensadores como Lutero, reformadores como Lutero y Calvino, llamaban a esto virtudes aparentes o sombras de virtud. Creemos que el hombre natural, el hombre sin Dios, sin el Señor, sin la obra regeneradora del Señor en el corazón, es capaz de hacer obras buenas. Creemos que puede hacer acciones buenas en sentido relativo. Jesús decía que los hombres, siendo malos, sabían dar buenas dádivas a sus hijos. Y creemos que eso es un acto de la misericordia del Señor, la gracia común del Señor, que refrena el mal en el mundo y no permite que el hombre cometa todo el mal que potencialmente pudiera llegar a cometer. A lo largo de la historia hay hombres que, basados en eso, pudiéramos llamar virtuosos, pero entendiendo que sus obras son solo buenas en el sentido humano, en el plano humano. Sostenemos que la verdadera virtud solo es posible en un corazón que está orientado hacia Dios
y su gloria. Ahora, 1 Corintios 13 dice que no importa cuán bueno sea alguien, no importa si es capaz de hablar el idioma de los ángeles, no importa si es capaz de entender todos los misterios del mundo, no importa si ha entregado todos sus bienes por servir a los pobres o si incluso está dispuesto a dar su propia vida. Sin el amor de Dios en esa persona y todas sus obras no son nada. Ahora, eso es una idea que de pronto vamos a profundizar un poco más adelante. Pero otra de las cosas con las que tenemos que abordar es cuál es el fin del hombre. Para Aristóteles el fin era la felicidad, para Platón el fin era la realización del alma. ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? Si esto es importante para la definición de la virtud. Pues bien, Eclesiastés 12, versículo 13, un versículo también muy conocido por muchos de ustedes, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón concluye su libro diciendo que el todo del hombre, el propósito de la vida del hombre, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El Salmo 73, versículos 25 y 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi propósito es Dios para siempre. También el Catecismo Menor Bautista, en la pregunta número 1, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Bien, creo que con esto queda claro que la felicidad del hombre no está en el hombre, que la felicidad del hombre tampoco se encuentra en la creación que rodea al hombre. La felicidad del hombre se encuentra en Dios, que creó al hombre para que gozara de él para siempre. Por lo tanto, si vamos a conectar la idea de virtud con la idea de propósito, para que haya verdadera virtud, debe estar conectado entonces con el verdadero propósito del hombre. Si no conectamos eso con el verdadero propósito del hombre, nos quedamos entonces con una virtud aparente o una sombra de virtud, como lo llamaron los reformadores. La virtud debe estar conectada con ese propósito. Yo no puedo decir que tengo un buen auto porque puedo dormir cómodamente en él. No es que yo reclino las sillas y se duerme sabroso en ese carro. Pero bien, para hablar de un auto excelente es necesario incluir cuál es el propósito que debe cumplir ese auto, para poder así calificar su desempeño si cumple o no dicho propósito. Si el propósito de un auto no es que el propietario pueda dormir cómodamente, no podemos usar ese criterio para decir que el auto entonces es excelente. Entonces, la única forma de alcanzar excelencia o de calificar algo como excelente es si eso está conectado con el propósito de ese algo. Si no está conectado con el verdadero propósito, entonces no es necesariamente algo verdaderamente excelente. Entonces, si hasta ahora hemos desarrollado que la virtud tiene que ver con la excelencia y que eso está conectado con el propósito o la función que algo debe producir, entonces debemos concluir que el hombre es virtuoso en la medida que ama, desea y goza de Dios al glorificarlo, temiéndole y guardando sus mandamientos. El hombre solo es virtuoso cuando su propósito en Dios está claro. Ahora, esta definición incluye elementos tanto de la vida interna como de la vida externa del hombre. Todo el ser del hombre está involucrado cuando se vive una vida virtuosa. Es decir, no estamos hablando solo de comportamientos externos. No estamos hablando solo de cómo esa persona hace algo, sino del por qué lo hace. Estamos hablando de que todo esto arranca desde
el propósito o el fin. Ahora, cuando miramos todo eso, podemos llegar a sorprendernos y encontrar la belleza y la sabiduría del Señor al ver que cuando el Señor nos manda a amarlo, nos está pidiendo precisamente eso. Nos está pidiendo que seamos virtuosos cumpliendo ese propósito. El primer gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con tu ser interior y con tu ser exterior. Desde tus ideas, desde tus bases, hasta cómo eso se manifiesta en acciones. Hay un filósofo católico llamado Joseph Pieper que dice que el hombre virtuoso es tal que realiza el bien obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas. Hace el bien, propósito, obedeciendo a sus inclinaciones más íntimas. Claro, si mis intenciones más íntimas no son buenas, ni están conectadas con el Señor, entonces no puedo llamar a eso virtud. Hay una cita de Agustín que tal vez puede resumir un poco todo esto que hemos dicho. Esa conexión entre una vida virtuosa y una vida y una mente que entiende cuál es su propósito delante del Señor. Agustín dice: conózcate yo a ti, conocedor mío. Conózcate como yo también te soy conocido. Virtud de mi alma, entra en ella y ajústala a ti para que la tengas y la poseas sin mancha ni arruga. Esta es mi esperanza, por ello hablo, y en esa esperanza me gozo, cuando me gozo con cordura. Entonces, al final terminamos concluyendo que la virtud, si es esa excelencia, la virtud es esa vitalidad, es esa fuerza que nos lleva a nosotros como creyentes a vivir en función del propósito real de nuestras vidas. Entonces, teniendo eso claro, podemos decir que la fe es una virtud. La fe es una virtud. Bien, cuando hablamos de la fe recordamos que la fe es un don de Dios por el cual recibimos la gracia de la salvación. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que si algo se recibe de Dios, si no es producto de mí, que yo no genero ni creo la fe, cómo es entonces posible que eso me sea contado como virtud? Y cuando, pues, como hemos visto, la idea general de virtud es hábito, comportamiento, excelencia y demás. Pues bien, hay que notar algo, y va a ser útil entender un poco los elementos de la fe, o los elementos que los reformadores en su momento indicaron como relevantes para entender por completo lo que significa la fe. Ellos hablaban de 3 elementos para la fe: la noticia, el asentimiento o la aceptación y la fidelidad. Ahora, ¿qué es la noticia? La noticia son la información, los datos, el contenido de la fe. Esto incluye todo lo que Dios ha revelado en la Escritura. Incluye la existencia de Dios, sus atributos, la creación, la caída, la redención en Cristo, la victoria final del Señor sobre todos sus enemigos y la vida eterna. Eso es la noticia, el contenido de la fe, el contenido del Evangelio. Y muchos hombres hoy conocen eso. Usted le pregunta a una persona: ¿tú has leído la Biblia? No. ¿Pero has escuchado algo de ella? Sí, claro. Ahí dice que Dios creó el mundo y que Dios esto y que el diluvio y demás. Es simplemente conocimiento, datos, información. El asentimiento o la aceptación es una comprensión
de que ese contenido o esa información es verdad. Una cosa es saber que la Escritura dice que Dios creó todo cuanto existe en 7 días. Otra cosa es aceptar eso como verdad. Una cosa es que la Escritura diga que el Señor murió en la cruz y que al tercer día resucitó, pagando así por todos nuestros pecados y que por lo tanto por Él tenemos nosotros justicia en Dios. Y otra cosa es decir o aceptar que eso es verdad. Existen teólogos que no son creyentes. Gente que conoce la información, pero que no cree que esa información sea verdad. Entonces tenemos información y luego tenemos una aceptación de que esa información, de ese contenido, es verdad. Y el tercer elemento, que es lo crítico aquí, es la fidelidad. Es una confianza personal y una dependencia. La fe es más que conocer información. La fe es más que aceptar un argumento. La fe es entregarse al Señor con plena confianza y dependencia. Entonces, cuando vemos estos tres elementos, vemos que entonces la fe, a pesar de que es un don de Dios, podemos verla como una virtud. Es como una semilla que nos es dada, pero que luego crece. Es una semilla en forma de información que por el Espíritu Santo aceptamos, pero que luego produce en nuestras vidas un cada vez más grande confianza y dependencia del Señor. Eso suena filosófico, suena raro, eso no suena a la Escritura, eso no suena a cristiano. Listo. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Miren, el oír es la noticia, la información. El creer es el asentimiento, la aceptación. Pero el invocar es esa fidelidad, es esa dependencia. Ahí están los tres elementos. Y fíjense que Pablo lo coloca a la inversa. Él habla cómo invocarán el propósito, cómo tendrán esa fe, cómo mostrarán esa virtud si primero no creen. ¿Y cómo van a creer si primero no oyen? ¿Y cómo van a oír si primero alguien les predica? Así que la fe, versículo 17 del mismo Romanos 10, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, la fe es un don de la gracia de Dios que nos es dada por la misericordia del Señor, pero esa fe produce vida en nosotros. Esa fe al final se manifiesta. Y seguramente deben estar pensando en Santiago. Una fe sin obras está muerta. La fe nos es dada como gracia. La fe viene por el oír. Y oímos esa información, ese contenido. Y la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio nos hace creer. Y el Señor da el crecimiento a esa semilla. Y nos hace vivir entonces una vida de virtud. El desarrollo de esta nueva vida da frutos para la gloria de Dios. Y es así que podemos llamar a la fe una virtud. Ahora, no es que existan dos conceptos o dos tipos de fe. Una fe que salva y una fe que hace. No, es la misma fe. Solo que cuando reflexionamos sobre nuestra experiencia como creyentes, vemos eso como dos momentos. La fe como un don de Dios por el cual recibimos la salvación, pero luego esa fe como esa capacidad o esa obra que produce el Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, que cambia nuestras intenciones, que cambia nuestros anhelos, nuestros deseos y nos permite hacer y obrar el bien. Cambia nuestro corazón dándonos nuevos afectos que terminan produciendo fruto de confianza y dependencia
de Dios a lo largo del desarrollo de nuestra vida. La fe cristiana tiene un contenido, como hemos visto, revelado por el Señor, y ese contenido es sabio y es soberano, porque es dado por Dios. Por lo tanto, es verdadero y lo aceptamos como autoridad para el creyente. La vida cristiana gira en torno a esa verdad, a la verdad del Señor, a la verdad de la palabra. Y no estamos hablando de que gira en torno a simplemente conocer ese contenido. Y estamos hablando de que no gira en torno a simplemente aceptar los argumentos que se dan a favor de ese contenido. Estamos hablando de que la fe cristiana gira en torno a vivir ese contenido. Hablábamos de que la verdadera fe produce buenas obras. Y eso se pone en contraste con la fe muerta que no produce obras. Entonces, el creyente que vive por la fe, el creyente que vive la fe como una virtud, es un creyente que produce obras. Hay una pregunta en el Catecismo de Heidelberg a la que quisiera hacer referencia aquí, la pregunta número 91. Dice, ¿qué son las buenas obras? Si el creyente debe producir buenas obras, bueno, ¿cuáles son a qué llamamos buenas obras? Y la respuesta que da el Catecismo es, solo aquellas que son realizadas de verdadera fe, según la ley de Dios, y que son hechas para la gloria de Dios. No las que están fundadas en nuestra propia opinión o en la tradición humana. El Catecismo distingue tres elementos para poder calificar una obra como buena. Uno, que provenga de fe. Dos, que esté de acuerdo a la ley del Señor. Y tres, que sea hecha para la gloria del Señor. Normalmente, lo que hablábamos hace un rato de que algunos hombres no creyentes pueden ser llamados virtuosos, es porque cumplen por lo menos uno de esos tres elementos. Algunas de sus obras están de acuerdo con la ley del Señor. Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he mentido. Es ese tipo de virtud. Es el que está de acuerdo con la ley del Señor, pero que no necesariamente esa inclinación a ese comportamiento, a ese hábito, nace de un corazón arrepentido en el que el Señor ha actuado, ni tampoco se hace pensando en la gloria del Señor. Puede que incluso se haga pensando en la gloria de ellos mismos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, también nos arroja algunas ideas con respecto a esto. La carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso que está diciendo Pedro ahí no es más que debido a que Dios ha actuado en tu corazón y te ha dado de su poder, te ha llamado a la vida, te ha llamado por su gloria y te ha dado promesas, te ha dado su palabra, entonces tú debes mostrar virtud. Luego dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y ahí empieza una cadena bastante interesante de cómo debe ser ese desarrollo de la vida cristiana, que empieza por la fe y termina en el amor. Poniendo toda diligencia. Esto no es sabemos que es obra sobrenatural del Señor, pero nosotros no somos actores pasivos simplemente de eso. Nosotros somos llamados a poner diligencia en estas cosas. Debemos ser diligentes en conocer la palabra del Señor para entonces saber cómo debemos actuar, para saber cómo debemos vivir. La fe es una virtud siempre que la observamos como una disposición o asentimiento al testimonio de la autoridad de Dios. Una viva confianza en el carácter santo y puro del Señor y una esperanza eterna que sobrepasa cualquier sufrimiento y dolor que experimentamos en esta vida.
La verdadera virtud de la fe descansa en el reconocimiento continuo del carácter de Dios y de nuestra dependencia de Él. Ahora, cuando hablamos de fe, todos pensamos seguramente también en Hebreos 11. En Hebreos 11, versículo 1, voy a leer hasta el 3, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, hablábamos esta semana con el pastor Alexander y sobre este texto de Hebreos. Y aquí Hebreos habla de la fe como virtud. Aquí Hebreos no está definiendo la fe como ese don que recibimos de Dios, lo está definiendo desde el punto de vista de alguien que ya es creyente. La fe en ese creyente es una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo de Hebreos 11, se va a dar cuenta de que lo que dice no es el testimonio de cómo esas personas conocieron y recibieron la gracia, sino las consecuencias de que esas personas hayan recibido esa gracia y cómo vivieron sus vidas y qué decisiones tomaron. Lo que Hebreos 11 nos lleva a reflexionar es acerca de cómo vivir una vida virtuosa debido al hecho de que tenemos y hemos recibido fe. Hay tres elementos de esto que acabamos de leer de Hebreos que quiero resaltar. La fe en el texto es declarada como una certeza y una convicción. Recordemos la información y el sentimiento de algo que se espera, pero que ahora no se ve. De manera que entonces hay una conexión entre la fe y la esperanza. La fe no solo es el don que da principio a la vida cristiana, sino que también es la virtud que mantiene al creyente firme en la esperanza de la promesa del Evangelio. La fe está conectada con la esperanza, con las promesas del Señor. La fe nos conecta con lo que Él ha dicho que va a suceder. El texto en el versículo 2 de Hebreos 11 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, por la fe dieron buen testimonio. Es decir, llegaron a ser ejemplo para otros. Entonces aquí la fe se une a otra virtud, se une al amor. El ejercicio adecuado de la fe como una virtud produce afirmación y ánimo para otros creyentes. La fe no es un mero acto del intelecto. Al final la fe produce obras, la fe mueve la voluntad. Y al hacer eso, podemos estar siendo ayuda para otros creyentes. Y en tercer lugar, el versículo 3 inicia con una frase que puede sonar extraña. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Claro, todo el mundo dice que la fe y la razón no se llevan bien, que la fe y la razón eso no cuadra. Pero aquí dice, por la fe entendemos. ¿Cómo hacemos ahí? Bien, entender por la fe implica un grado de tal confianza en las promesas del Señor que yo tomo eso como verdad y lo uso para razonar. Lo uso para vivir mi vida por esa verdad. No es creer y tener eso como información ahí de respaldo en nuestra mente que nunca usamos para nada. Es que debido a que creo eso, debido a que lo oí, lo creí y ahora confío en eso, entonces mis decisiones, mis comportamientos, mis actitudes, mis deseos, mis proyectos, los razono teniendo en cuenta esos principios. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. A eso se refiere la virtud. Mucha gente cree que la fe es un salto al vacío, es una creencia ingenua o una esperanza subjetiva, una opinión, un deseo personal, del que no tenemos ningún poder de asegurar de
de que ha de materializarse. Usted puede desear con todas sus fuerzas que su equipo de fútbol favorito gane el próximo partido. Pero eso no es fe. Eso es un deseo personal. Usted puede tener todo el deseo de que la selección Colombia gane el siguiente mundial. Pero porque usted lo desee mucho, no tiene cómo asegurar que eso va a pasar. La fe no es un capricho. La fe no es incierta, no es arbitraria, no es creer lo que a mí se me ocurra. La fe es confianza en el Señor. La fe siempre está unida a creerle a alguien. Hay seguramente muchos de ustedes están presentes en grupos de WhatsApp del trabajo, de familia y demás. Y cuando alguien comenta una situación adversa, puede que hasta leamos a alguien decir, tranquilos, tengan fe. Y mucha gente ve la fe simplemente como, si todos deseamos que algo suceda, entonces tiene que suceder. Y la fe no funciona así. Hay una cita de Arcee Sproul en el libro ¿Qué es la fe?, que dice, yo no sé qué traerá el mañana, pero sé que Dios sabe qué traerá el mañana. Así que si Dios promete que el mañana traerá algo, y si confío en Dios para el mañana, tengo fe en algo que aún no he visto. Esa fe actúa como prueba porque su objeto es Dios. Yo lo conozco. Él tiene un historial. Es infalible y nunca miente. Dios lo sabe todo y es perfecto y en todo lo que comunica. Así que si Dios me dice que algo va a suceder mañana, yo lo creo aun cuando todavía no lo he visto. No es credulidad o irracionalidad. Sería irracional no creer algo que Dios dice respecto al futuro. Otra idea que también es necesario decir con respecto a la fe es que mucha gente cree que la fe es un superpoder. Y nos habilita para que cualquier cosa que nosotros queramos que suceda, suceda. Pero la fe por sí misma no tiene ningún poder, a menos que la fe descanse en Dios, que es quien tiene el poder. La fe, mis hermanos, y a lo que los quiero llevar es que la fe va unida a la persona de Dios. La fe no está suelta. La fe no es fe en nosotros, ni fe en la fe, ni fe en las fuerzas místicas del universo. La fe es fe si va unida al testimonio de Dios, que es verdadero y es fiel. De manera que un elemento clave de la fe es conocer el carácter de Dios. Tomé una cita de un sermón de Sujel Michelén que se llama Tened fe en Dios, predicado en el 2017, y dice lo siguiente. ¿Qué significa en la práctica tener fe en Dios? Es descansar confiadamente en su fidelidad, en su poder, en su amor y en su sabiduría. En otras palabras, es confiar en el hecho incontrovertible de que nuestro Dios es fiel a sus promesas, tiene el poder para cumplirlas, en su amor y en su bondad está inclinado a hacernos bien y en su sabiduría Él sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. La fe está unida a nuestro entendimiento de quién es Dios y quiénes somos, por tanto, nosotros delante de Dios. En la medida que eso suceda, podemos vivir una vida de virtud en la fe. Ya para cerrar, algunas aplicaciones prácticas de esto. ¿Cómo puedo vivir la fe? ¿Cómo puedo ejercitar la fe? Teniendo una vida de oración, reconociendo nuestra dependencia de Dios en todos los aspectos de la vida, creciendo en gratitud y humildad delante de nuestro Dios, amando y conociendo la palabra de Dios, aumentando nuestra comprensión de la verdad y desarrollando una relación más profunda con Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios en todos los ámbitos de la vida, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando creamos que la nuestra es mejor a veces. Conociendo mi identidad como creyente salvado por gracia, ciudadano de un reino eterno y celestial, sacerdote de un Dios vivo y verdadero. Confiando en la obra de Dios en nuestra vida, reconociendo su misericordia y favor,
viviendo y predicando el Evangelio, reconociendo que pertenecemos a un pueblo de Dios y que por tanto debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, debemos animarnos hacia la virtud, ejercitando el contentamiento cristiano, reconociendo que Él tiene el control sobre todas las cosas y que todo obra para bien para los que han sido llamados de las tinieblas a la luz, y aguardando gozosamente el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Él ha vencido y somos más que vencedores con Él. Al Señor sea la gloria.